Hola a todos, hoy es viernes, 3 de octubre de 2025, y nuestro querido amigo el embajador Chas Freeman se une a nosotros. Bienvenido, embajador. Encantado de volver a estar contigo, Nima. Embajador, mucha gente está confundida acerca de la reunión que Pete Hegseth y Donald Trump mantuvieron con los generales y almirantes estadounidenses. Dicen que todo el asunto pareció un poco extraño. Pete Hegseth estaba hablando con los generales. ¿De qué se trataba eso? ¿Cree que el objetivo principal de la reunión era la política interna? ¿Qué está pasando? Porque Donald Trump dijo que era un campo de entrenamiento para que el ejército operara en ciudades estadounidenses, para aprender a combatir antes de ir al extranjero a enfrentarse a otros enemigos. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ocurrió? Bueno, creo que hubo varios aspectos en eso. Fue, en efecto, una reunión muy extraña, realmente sin precedentes. El discurso del presidente Trump fue bastante incoherente, pero muy amenazante hacia los oponentes políticos de un tipo u otro y hacia las ciudades que él describió erróneamente como sumidas en el crimen. Además, el secretario Hegseth básicamente intentaba imponer lo que algunos llamarían masculinidad tóxica a las tropas reunidas. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué se celebró esta reunión? La mejor explicación que he visto fue transmitida por Larry Johnson, que esto fue una tapadera para convocar a los comandantes del CENTCOM con vistas a un ataque contra Irán. Es decir, si Hegseth y Trump simplemente hubieran llamado de vuelta a los comandantes en el Golfo Pérsico, eso habría sido una señal de que un ataque era inminente. Pero si llamaran de vuelta a todo el mundo, la atención del mundo estaría en otra parte. Y esto, por tanto, fue un engaño. Es una posibilidad porque parece que los aviones cisterna y otros equipos, portaaviones y similares, se han estado desplazando hacia el Golfo Pérsico. Y como hemos comentado antes, y como Trita Parsi ha explicado de manera muy elocuente, Israel tiene motivos para querer atacar a Irán más pronto que tarde. Creo que el Hotzei Poa se acaba el 18 de octubre. Mientras siga existiendo, se podría argumentar que hay cierta base, aunque China y Rusia no estén de acuerdo con las llamadas disposiciones de restablecimiento automático, para mantener a Irán sujeto a los términos de ese acuerdo. Pero después del 18 de octubre, no la habrá. La primera vez que Israel atacó a Irán fue un ataque sorpresa. El objetivo principal era un cambio de régimen en Irán. Al observar Irán hoy, lo comparo con lo que era antes del 7 de octubre. Las personas que criticaban al gobierno por sus políticas internas, que estaban descontentas con esas políticas, ahora, según veo, apoyan totalmente al gobierno en Irán. Algunos de ellos han cambiado, en algunos casos, 180 grados. Sí, creo que el efecto neto de los varios ataques, en realidad 3 ataques israelíes contra Irán, de una forma u otra, comenzando con el asesinato, el homicidio de Ismail Haniyeh, ha sido unir a los nacionalistas iraníes en torno al gobierno y consolidar el apoyo al régimen, que como indicaste a muchas personas no les gustaba. Pero ahora lo ven como esencial para mantener la independencia de Irán y su sentido de orgullo e identidad frente al ataque de Israel. Junto con Estados Unidos, creo que sí, estaba totalmente el contrario de lo que es Dre, y no hay razón, y no hay que esperar que más guerra provoque un resultado diferente. Si el primer ataque fracasó, ¿qué pueden aportar a uno nuevo? No sé si Estados Unidos está preparado para iniciar la guerra junto con Israel o si se uniría más adelante. ¿Qué opinas de eso? ¿Y qué puede ganar realmente Israel con este tipo de ataques contra Irán? No veo una invasión terrestre de Teherán. No van a ir en esa dirección.
Solo serán bombardeos aéreos, cazas entrando en el espacio aéreo iraní y atacando los objetivos que tengan en mente. Pero más allá de eso, ¿cuál sería el beneficio para Israel? But beyond that, what would be the benefit for Israel? Very hard for me to see any benefit other than Me resulta muy difícil ver algún beneficio, aparte del habitual de distraer a todo el mundo en Israel, del aislamiento que está sufriendo el país y del programa en el que su primer ministro Netanyahu está implicado a nivel global, incluido muy especialmente ahora en Estados Unidos. Hay una entrevista absolutamente notable de Tucker Carlson con Jeff Sachs, una expresión muy significativa y contundente del resentimiento de los nacionalistas estadounidenses hacia el control del lobby israelí y la capacidad del primer ministro Netanyahu para manipular al presidente Trump. Así que esto sería una distracción. Pero en cuanto a lo que podría provocar en Irán, no puedo decirlo. But as far as what it might do in Iran, I can't say. The Israelis are very devious and clever, and Los israelíes son muy astutos e ingeniosos, y puede que hayan ideado algún nuevo enfoque. Quizá hayan descubierto a dónde fue el uranio enriquecido y estén yendo tras ello. Por supuesto, todo lo que están haciendo en realidad aumenta la probabilidad de que Irán, a pesar de la promesa del presidente Raisi, se vuelva nuclear, porque Israel y Estados Unidos están eliminando conjuntamente todos los medios de defensa de Irán, salvo la disuasión nuclear. Así que están haciendo que sea más probable y no menos, pese a su intención declarada. Pero no veo qué se consigue con esto. He de decir que si efectivamente, como he oído, los portaaviones se están desplazando hacia el Golfo Pérsico y los petroleros se están reuniendo y demás, entonces tankers are assembling and so forth. This does not necessarily signal an American. esto no indica necesariamente una participación estadounidense en un ataque israelí contra Irán, porque la defensa de Israel no puede llevarse a cabo sin el apoyo de Estados Unidos. Así que todo esto podría ser una preparación para hacer frente a un contraataque iraní previsto. Y aquí de nuevo, como creo que Peter Partley ha expresado con mayor claridad, si hay un ataque a Irán por parte de Israel, como Irán parece esperar, entonces no creo que los iraníes vayan a mostrarse, ni mucho menos tan contenidos, o siquiera contenidos en absoluto, en su contraataque a Israel. Así que es un momento muy tenso, cargado de mucho peligro. La entrevista que mencionas, la que Tucker Carlson tuvo con Jeffrey Sachs, en la que dijo que durante la guerra de 12 días los israelíes en Washington simplemente se movían por ahí y daban órdenes a la gente allí. Al observar la administración Trump y compararla con la administración Biden, parece que la administración Trump fue mucho peor que la administración Biden en cuanto a obedecer lo que Netanyahu ordenaba. That is the case. I mean, Joe Biden and Así es. Quiero decir, Joe Biden y su administración estaban clásicamente comprometidos con Israel, en la línea de los políticos estadounidenses tradicionales. El presidente Trump es mucho más extremo, y las personas que lo rodean son mucho más extremas en su obediencia a las directrices israelíes. Y bueno, creo que es justo decir que durante décadas en el Pentágono se temía la llegada de cualquier representante de Israel. Recuerdo que cuando yo era subsecretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes iba a visitar el Pentágono, todos intentaban clavar sus escritorios al suelo para que no se los robaran. Había un gran resentimiento por el hecho de que Israel exigía cosas, pero nunca daba nada a cambio. Ese sigue siendo en gran medida el carácter de la relación hasta hoy. Y creo que la diatriba de Tucker Carlson contra Israel estaba bastante justificada. tirade against Israel was quite justified. El otro tema delicado durante la conversación fue la mezquita de Al-Aqsa. Dijo que quieren destruir la mezquita de Al-Aqsa y, ya sabes, construir o reconstruir un templo en su lugar, lo cual sería enorme. Y teniendo en cuenta la mezquita de Al-Aqsa, de algún modo siento que entiendo cómo piensan los musulmanes sobre el Dalai Lama. Eso tiene una enorme trascendencia. Well, they're two
That's a very complicated issue, and as you Bueno, indicate, hay dos. great emotional Es un asunto muy complicado y, como has dicho, de gran importancia emocional para los musulmanes de todo el mundo, no solo en Oriente Medio. and Es el tercer lugar más sagrado del Islam para la peregrinación, y está el proyecto de reconstruir el templo, que en realidad puede que no haya estado en el monte del templo. Hay cierto desacuerdo entre los arqueólogos sobre si ese fue de hecho el lugar del templo judío que proponen reconstruir. they propose to rebuild. Hay dos grupos principales dedicados a ese proyecto. Uno es, por supuesto, el de los fanáticos, los sionistas religiosos, mesiánicos y extremistas que están entregados a esta idea. This is why Por eso Itamar Ben-Gvir dirige periódicamente expediciones a la mezquita y la profana, básicamente al entrar en ella y perturbar el culto musulmán allí. and by disturbing Muslim worship there. But the other project is that of evangelical Christians. Pero el otro proyecto es el de los cristianos evangélicos, porque hay un pasaje en el libro del Apocalipsis que sugiere reconstruir el templo y realizar el sacrificio de una novilla roja, es decir, una vaca joven con pelo rojizo, Would end the world lo que provocaría el fin de los tiempos, la segunda venida del Mesías, y que todos los cristianos serían elevados al cielo, mientras los judíos serían exterminados o convertidos por la fuerza al cristianismo. Así que por un lado tienes a los sionistas mesiánicos, por otro a los cristianos evangélicos que persiguen un objetivo muy antisemita, eliminar a los judíos del mundo, pero hacerlo en nombre del sionismo. but doing it in the name of Zionism. So they are Zionist anti-Semites. A very interesting Así que son sionistas antisemitas, un fenómeno muy interesante. En fin, no creo en ninguno de los dos proyectos, pero estuve de acuerdo con Jeffrey Sachs, quien respondió a la pregunta en esa entrevista, señalando que esto sería un terremoto global. 2 billion. Hay 2.000 millones de miembros de la fe musulmana en diversas escuelas de todo el mundo, y todos ellos se verían afectados por esto. No es como si Israel no hubiera hecho ya lo suficiente para recibir ayuda. No, esto tendría efectos catastróficos. This would have cataclysmic. Y aquí mencionaré, aunque puede que ya lo haya dicho antes, la respuesta clásica del difunto rey Abdalá a un grupo de Nueva York con Israel, e insinué eso beneficiaría a Arabia Saudí. And implied that somehow that would benefit Saudi Arabia. I was in the room sitting with his advisor. Yo estaba en la sala con sus asesores porque tenía una reunión con él después de que ese grupo se marchara y estaba escuchando. Head of the group, El jefe del grupo, un hombre muy decente pero muy comprometido con Israel judío, se inclinó hacia el rey y le dijo, ya sabe, debe ser amable con Israel. Abdalá, que no quería hablar de ese tema en absoluto, quería hablar de la reforma económica en Arabia Saudí, respondió, ya sabe, tengo un mensaje para usted, Israel. Puede dírselo a sus amigos en Israel. I have a message. Very siempre encantado. Pensé que estoy por nos convertir en una importante en un momento decisivo en la Mercy Bushot, Arabia Saudí. A breakthrough moment in Saudi-Israeli relations. And Abdullah said, tell them, if they want to be loved, Y Abdullah dijo, diles que si quieren ser amados, deberían hacer algo digno de amor. they have done hateful. Y la realidad es que han hecho lo contrario. Han hecho cosas odiosas y por lo tanto son odiados. To interfere with No creo que haya nada que pueda hacer que los odien más que interferir con la mezquita de Al-Aqsa. De hecho, en este momento hay túneles bajo la mezquita que ellos afirman que son con fines de investigación arqueológica. Esto es muy controvertido porque muchos musulmanes creen que se trata de un intento de socavar la mezquita y debilitarla estructuralmente para que pueda derrumbarse. No sé si esa preocupación está justificada o no, pero ese proyecto tendría efectos catastróficos. that project would have cataclysmic effects. Is there anybody? ¿Hay alguien en Washington, en tu opinión, ahora mismo, que realmente se opondría a Israel? Somehow Alguien que pudiera decidir que lo que está haciendo Israel no está bien. what Israel is Estoy hablando de la administración Trump. I'm talking about Donald Trump en persona no parece muy consciente de lo que está ocurriendo. that much aware of what's going on. I don't see anyone in the administration who is No veo a nadie en la administración que no sea servil al lobby sionista y a Israel.
Creo que no hay ninguna evidencia de independencia alguna respecto al señor Netanyahu, que es un maestro manipulador. Hay todo tipo de preguntas sobre por qué la gente siente la necesidad de acercarse a Israel y defenderlo. Y la motivación obvia es el dinero, las contribuciones a las campañas. Pero también hay sospechas de que puede haber cuestiones de inteligencia y escándalos, quizás relacionados con Jeffrey Epstein y los archivos de Epstein, que aún no se han hecho públicos. Siguen apareciendo pequeños fragmentos de información y son muy sugerentes. Así que no lo sabemos. Pero puedo decir una cosa. En privado, mucha gente en Washington desprecia a Israel. Privately, many people in Washington despise Israel. Publicly, they love it. So it is a cause of Públicamente les encanta, así que es una gran muestra de hipocresía. La gente básicamente tiene miedo. Y ya sabes, he sido atacado por el lobby israelí. También he sido atacado por el lobby taiwanés. Pero la diferencia es esta. Cuando el lobby taiwanés te ataca, se siente como si te hubieran rozado con un plumero. No tienes moratones y piensas, ¿qué he hecho para que me ataquen personas tan amables? Pero cuando el lobby israelí te ataca, tienes moratones por todas partes y los detestas. Realmente los detestas. Hay muchas personas en Washington que han sufrido campañas de difamación, han visto su carácter puesto en duda, se han contado mentiras sobre ellas, todo para contrarrestar las críticas a Israel. Así que creo que Israel se encuentra en una situación más precaria de lo que algunos en ese país comprenden. Está perdiendo a Estados Unidos como aliado, el último, importante y significativo. Es decir, en la votación de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión de Palestina como Estado, una solución de 2 estados, si se quiere, la iniciativa saudí-francesa, su vecino Paraguay votó a favor de Israel, su vecino Argentina votó a favor de Israel, al igual que Israel y Estados Unidos. Y los demás son todos microestados, ya sabes, sujetos a la influencia estadounidense, o básicamente en venta. Nauru se menciona a menudo en ese sentido, básicamente vota donde está el dinero. Así que Israel está totalmente aislado ahora, y está perdiendo a Estados Unidos como su último aliado significativo. Tuvimos a Netanyahu saliendo y hablando sobre TikTok y X, y sobre cómo están intentando hacer todo lo posible para dominar la opinión pública en estas plataformas de redes sociales. Pero cuando se observa la encuesta del New York Times, muestra que 7 de cada 10 jóvenes estadounidenses menores de 30 años están totalmente en contra de la ayuda económica y militar a Israel. Y no van a poder cambiar eso. Bueno, Larry Ellison, que ahora es el hombre más rico del mundo tras haber desplazado a Elon Musk, es uno de los principales compradores, junto con varios otros multimillonarios sionistas, de TikTok. Irónicamente, claro, incluso antes de este último acuerdo, aún incompleto, TikTok ya pertenecía en gran medida a inversores estadounidenses en ByteDance. Ahora pasará a estar en manos de un grupo más amplio de inversores estadounidenses, todos decididos a modificar el algoritmo para que TikTok sea favorable a Israel. No sé cómo funcionará eso. Quizá tengan alguna solución técnica que ahora mismo no puedo imaginar. Pero la belleza de TikTok ha sido que ofrece información en bruto. Y esa información en bruto ha desempeñado un papel fundamental al revelar los crímenes de guerra de Israel en Palestina y el genocidio en Gaza. No sé cómo TikTok puede seguir siendo una plataforma viable si la verdad sin filtros no puede publicarse en ella. Así que no estoy seguro de cómo va a funcionar esto. Pero es muy importante entender que la razón por la que la gente fue contra TikTok no fue realmente la propiedad china, ni el miedo a que recopilara información sobre los estadounidenses para China, que fue la razón declarada. La verdadera razón fue que desempeñó un papel importante en que los jóvenes estadounidenses se volvieran en contra del sionismo.
And he decided to go after the far left and far right. Y decidió ir contra la extrema izquierda y la extrema derecha. Incluso llamó a la extrema derecha la mafia fascista. Está hablando de los nazis, y estos son nazis. Eso va a ayudar a Israel. Va a mejorar las cosas, porque se sienten amenazados por esta gente, en su opinión, ya que la principal base de apoyo de Israel está básicamente dentro del Partido Republicano. Y si esta nueva actitud por parte de figuras republicanas como Tucker Carlson, Candace Owens, incluso el difunto Charlie Kirk, que había cambiado de opinión antes de ser asesinado, forma parte de un movimiento dentro del partido de derechas, están muy asustados por ello. Pero, al ponerlo todo junto y decir, estamos preparados para luchar contra ellos, ¿va eso realmente a colocar a Israel en una mejor posición? Is that going to put Israel in a better position? No, I think this is actually what I think No, creo que en realidad esto es lo que pasa. Creo que Netanyahu entiende muy bien a Estados Unidos, ya que creció en Filadelfia y pasó muchos años en Nueva York y en Washington. Creo que tiene muchísimo miedo. Ve el retroceso del apoyo a Israel como algo muy significativo. Y dijo, en esa reunión que mencionas, que esto es lo más importante que hay, porque entiende que sin el apoyo estadounidense Israel no puede sobrevivir. No sobreviviría más de una semana sin el respaldo de Estados Unidos. Y por eso esto tiene una importancia vital para él y para la causa sionista. Así que sí, está nervioso, en realidad está en pánico. Y no ayuda en nada diciendo las cosas que dice, sus mentiras descaradas. Ya sabes, no hay hambre en Gaza, Israel alimenta generosamente a los palestinos, no hay ataques contra periodistas y así sucesivamente. Y cosas como la interceptación de la flotilla Samud también tienen un impacto. Había gente de todo el mundo en esa flota de yates, y de spårar Oströmmen en Grimavlin extern. Demonstrating that it is global enemy number one now. Donald Trump está tan optimista con su supuesto plan de paz. Esto es lo que dijo. Hemos tenido 7 guerras, hemos resuelto 7 guerras, ahora podría ser la 8ª. Informaste que estuviste allí ayer. Parece que Oriente Medio podría resolverse por fin después de unos 3000 años. Vamos a tener más que Gaza. Vamos a tener Gaza más paz, una paz general. Eso sería un logro increíble. Y luego nos ocuparemos de Rusia de alguna manera. Lo conseguiremos. Pensé que esa sería fácil, pero ha resultado ser difícil. Bueno, ¿qué decir? Quiero decir, en primer lugar, no hay 3000 años de conflicto en Oriente Medio. Hay aproximadamente un siglo, un poco más de un siglo de conflicto. En segundo lugar, el llamado plan de paz no es un plan de paz, es un ultimátum de rendición a Hamás. En tercer lugar, ese supuesto plan de paz se discutió con un grupo de países árabes y su elemento principal era que Israel se retiraría de Gaza y ellos lo aprobaron. Luego fue renegociado por Netanyahu y Ron Dermer, su mano derecha, un israelí nacido en Estados Unidos que fue embajador en Washington, y esa parte sobre la retirada de Israel se invirtió por completo. Israel se va a quedar. Pero ya sabes, al final este es un plan de paz que nunca se discutió con los palestinos, que tienen que tener algo que decir sobre la paz. O se benefician de la paz o no. No hay ningún beneficio para ellos en este plan. Ninguno. Y básicamente se enfrentan a las mismas exigencias de siempre por parte de Israel. Exíliate, márchate o muere. Creo que cualquiera que observe esto se queda horrorizado. Y por último, señalaría que Qatar, que ha sido el intermediario en las conversaciones entre palestinos e israelíes, está furioso por haber sido privado de ese papel y también por haber sido traicionado. Lo que acordaron con Donald Trump no es lo que Donald Trump anunció. Él cambió unilateralmente, bajo presión de los israelíes, sus términos principales. Así que esto no es un plan de paz, y no va a producir paz. No veo ningún motivo para creer que Hamás esté hoy más dispuesto a suicidarse que hace una semana. No cuestioné las 7 guerras que Donald Trump dice haber terminado.
pero tampoco creo que mucha gente esté de acuerdo en que eso sea lo que realmente ha ocurrido. I think many people agree with that is what has happened either. It seems that they have two versions of Parece que tienen dos versiones del plan de paz. Una se envió a los Estados Árabes y la otra es la que Netanyahu decidió modificar, reformular. Y los palestinos estaban hablando de esto. ¿Cómo va eso? ¿Crees que Donald Trump lo está aceptando? Porque se ven dos versiones del plan de paz. Y al final hay que convencer a los Estados Árabes de lo que se está hablando. ¿Cómo se puede hacer eso? Well, it's not possible. I mean, basically, as I Bueno, said, no es posible. Quiero decir, básicamente como dije, Donald Trump y Stephen Witkoff se han deshonrado ante los ojos de los árabes. No se confía en ellos porque llegaron a un acuerdo. the Arabs said that Al parecer, los árabes dijeron que había muchos elementos positivos en él. Suponían que se negociaría, pero en su lugar se modificó para eliminar los elementos que los estados árabes habían exigido, y luego se presentó como un ultimátum unilateral a Hamás, sin consulta alguna. Y creo que el insulto final es el ardiente intento de nombrar a Tony Blair como gobernador de Gaza. Los palestinos lo desprecian por su papel anterior. he is despised by Palestinians for his previous role. He's despised in the Middle East for his participation. Es despreciado en Oriente Medio por su participación con George W. Bush en la promoción de información falsa y la invasión de Irak. No se podría haber propuesto un candidato peor para este cargo. El hecho básico es que se trata de un ejercicio de dominio colonial. No hay ninguna consulta con las personas más afectadas, es decir, los palestinos. Siguen siendo víctimas de un genocidio. Entonces, ¿qué es esto? Es un ejemplo de política performativa escenificada para beneficiar a la base sionista en Estados Unidos y en Israel, y no tiene credibilidad en ningún otro lugar. In Israel, and it has no credibility at all anywhere else. So it's an exercise in futility. Así que es un ejercicio inútil, pero ha causado un grave daño a la reputación tanto de Donald Trump como de Stephen Witkoff. Y no creo que nuevos intentos por su parte de mediar vayan a ser muy bien recibidos. Supongo que diría una última cosa aquí, y es que después de que el llamado plan de paz se modificara para satisfacer las exigencias israelíes, los participantes árabes emitieron una declaración unilateral en la que reiteraron todas las demandas que siempre han tenido respecto a la autodeterminación palestina, la retirada de Israel de Gaza y, por supuesto, no les gusta jamás. Eso es un hecho por muchas razones. They don't like Hamas. That is a fact for many reasons. Mostly, I have to say, because Hamas. En gran parte tengo que decir porque Hamas es una institución democrática, parte de los hermanos musulmanes, y a ellos no les gusta la democracia, ya que no forma parte de su orden constitucional. Todos son autocracias en mayor o menor grado. Quiero decir, pueden ser autocracias benignas, pero siguen siendo un gobierno de un solo hombre o de una sola familia, no un gobierno por la voz directa del pueblo. Así que esto solo ha confundido más las cosas y no ha hecho absolutamente nada por los palestinos. Nada en absoluto. Es decir, ni siquiera Mahmoud Abbas, que es el contratista de los israelíes y los estadounidenses en la gestión de la seguridad en Cisjordania, fue consultado. Ningún palestino fue consultado. Así que sea lo que sea esto, es un movimiento puramente unilateral israelí-estadounidense. It's purely an Israeli-American unilateral move. Y la parte preocupante es que dice que Israel puede reactivar en Gaza cuando quiera. This has been the thing that Israel has always. Esto ha sido siempre lo que Israel ha insertado en cada acuerdo de alto el fuego, que básicamente pueden reanudar sus crímenes de guerra a voluntad. Well, you know, Bueno, sabes, tengo que decir que, a pesar de emitir esa declaración, los países árabes que hablaron de esto con el presidente Trump no han hecho nada concreto. En particular, los Emiratos Árabes Unidos no han modificado su relación con Israel. UAE in particular. De hecho, algunos funcionarios anónimos de los Emiratos Árabes Unidos han sugerido que incluso si Israel llegara a anexionarse Cisjordania, algo a lo que Donald Trump dice oponerse, no romperían relaciones con Israel. Mantendrían los acuerdos de Abraham. Eso sugiere que hay muchos beneficios que fluyen bajo la mesa. Pero quién sabe. Under the table.
but who knows? We had in Financial Times, they reported El Financial Times informó que el Reino Unido ya está ayudando a Ucrania a llevar a cabo ataques en lo profundo del territorio ruso. Y hoy hemos sabido, por NBC, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a las agencias compartir información de inteligencia con el gobierno de Zelensky para ayudar a dirigir misiles y drones de largo alcance. Y los ataques con drones a la infraestructura energética rusa. ¿Hacia dónde nos dirigimos, en tu opinión? So there's a clear escalation. Realmente hay una clara escalada en marcha. Este ha sido el patrón, por supuesto. Permíteme decir algunas cosas. En primer lugar, no hay nada nuevo en la implicación estadounidense al proporcionar apoyo de inteligencia a los ataques ucranianos contra los rusos, incluyendo, bueno, los británicos en ese sentido. Los británicos han estado mucho más implicados en esto, y desde hace mucho más tiempo que nadie. De hecho, están llevando a cabo un conjunto bastante activo de acciones encubiertas para debilitar y aislar a Rusia, incluyendo, por ejemplo, en el estado de Georgia, que limita con Rusia. Están muy activos allí, intentando promover un cambio de régimen. They're very active trying to engage in regime change there. They were active, as was the EU, in the recent Moldova. Estuvieron activos, al igual que la UE, en las recientes elecciones moldavas. What is Así que no hay nada nuevo en esto. Lo que es quizá algo nuevo, bueno, no realmente, es que la administración Trump reacciona a la resistencia rusa, a sus exigencias, intensificando tanto la retórica como el apoyo. Así que el presidente Trump ya no puede decir que esta no es su guerra. Es su guerra, muy claramente su guerra. Y sé que todo esto está ocurriendo en un contexto en el que hay histeria en Europa por los supuestos drones rusos. Algunos de ellos, de hecho, se ha identificado a los operadores de los drones y no eran rusos. Creo que algunos eran alemanes, y había otros. Y creo que en Valdai el presidente Putin incluso bromeó sobre ello. at Valdai, President Putin actually joked about this. He asked whether Russia had drones that could reach Lisbon. Preguntó si Rusia tenía drones que pudieran llegar hasta Lisboa. Ya sabes, porque al parecer los drones rusos están apareciendo por todas partes, como objetos voladores no identificados, ovnis, ya sabes. Y esto es bastante claramente parte de una campaña para generar apoyo en Europa a la continuación de la guerra en Ucrania. Algunos países como Dinamarca están básicamente en pánico. Acabo de leer que en Dinamarca el equipo de acampada, es decir, los productos enlatados y otras cosas que te llevas cuando no tienes acceso a suministros de un supermercado o una tienda, ha cuadruplicado sus ventas. Así que la campaña para alarmar a todo el mundo está teniendo efecto. No veo ninguna evidencia de que esto sea de hecho una iniciativa rusa. I don't see any evidence that this is in fact a Russian initiative. It very much seems to me to be consistent with A mí me parece totalmente coherente con operaciones de falsa bandera. Ukraine. Y de hecho, hay un rumor de que Ucrania planea una gran operación de falsa bandera, escenificando una supuesta invasión rusa de Polonia, lo que en realidad alarmaría aún más a todo el mundo. Así que Ucrania está desesperada. Se ha quedado sin personal. Su ejército se está desmoronando. Está teniendo que reducir la edad de reclutamiento. Hay decenas de miles de desertores. Sus bajas han sido enormes. No puede reemplazar el número de hombres muertos y heridos con nuevos reclutas. Su ejército se está reduciendo y está desesperada. Por lo tanto, vemos todos estos esfuerzos por aumentar el nivel de alarma sobre Rusia en otros países europeos y consolidar el apoyo a la continuación de la guerra. Pero eso no va a ayudar en absoluto a Ucrania ni a los ucranianos. But that isn't going to help Ukraine or Ukrainians at all. He said that Dijo que según Putin, Ucrania perdió más de 44,000 soldados solo en septiembre. in September alone. Yes, I think, and I'm, you know, Sí, creo. Y sabes, nunca pensé que diría esto sobre un líder ruso, pero creo que hay todas las razones para creer que sus cifras son precisas. have to be impressed with it. Si escuchaste partes de su intervención en Valdai, tienes que reconocer su dominio de lo que está ocurriendo en el frente. ¿Dónde están las tropas? ¿Quién hace qué a quién? ¿Cuáles son las bajas? Y así sucesivamente. No es una sorpresa que los rusos hayan estado ganando en Ucrania. Quizás sorprende que hayan sido tan metódicos y se hayan tomado su tiempo. No parecen tener prisa.
Y si las bajas del lado ucraniano son realmente las que el presidente Putin afirmó, entonces uno se pregunta cuánto más podrá resistir Ucrania. Then one wonders how much longer Ukraine can carry on. Keith Kellogg said that he was told Keith Kellogg dijo que altos funcionarios en Washington le habían asegurado que Rusia no puede ganar. Do you feel that ¿Crees que estas personas, estos altos funcionarios, realmente estudian lo que está ocurriendo en Ucrania? they do study ¿Saben lo que pasa allí? in Ukraine? ¿Son funcionarios militares o políticos? Are they military officials? Are they political officials? Well, I think they're officials who are getting their information. Bueno, creo que son funcionarios que obtienen su información principalmente de Fox News y de otros medios que están apasionadamente dedicados a causas antirrusas y que, ya sabes, distorsionan los hechos de manera muy significativa. El presidente Trump, al parecer, recibe un informe de inteligencia una vez por semana, los jueves, creo, y no parece que eso sirva de nada para sustituir su principal fuente de información, que es Fox News. Así que, ya sabes, creo que esta guerra se ha caracterizado por la guerra informativa más intensa que hayamos visto jamás, por unos medios serviles que básicamente actúan como escribas del gobierno, no aceptan opiniones contrarias y aceptan sin cuestionar los comunicados oficiales, que en última instancia se basan en la propaganda de Ucrania más que en una investigación de los hechos. Así que las ilusiones abundan. Ya sabes, la perspectiva de un éxito ucraniano en este momento. Incluso la revista The Economist sirve muy firmemente optimista respecto a Ucrania. Hay Fumberbreit puede continuar. Has come to the conclusion that this can't go on. He mentioned about Tomahawk missiles because they were talking about Mencionó los everything should be American, everything to use. Well, the Tomahawk really can't be effectively. Bueno, el Tomahawk realmente no puede operarse de manera efectiva sin la orientación y el apoyo directos de Estados Unidos. Por eso esto supondría una escalada tan significativa, un papel estadounidense abierto en ataques de largo alcance contra Rusia. Está muy claro que el presidente Zelensky quiere atacar Moscú de la forma más directa y masiva posible para destruir la moral rusa. Mi suposición es que si realmente tuviera éxito en eso, como en el caso de Irán, el efecto sería el contrario. Reforzaría el apoyo a la guerra entre los rusos de a pie. En cualquier caso, esperemos que eso nunca ocurra. Pero la contraescalada, creo, sería muy significativa. El presidente Putin fue bastante vago sobre cómo respondería exactamente Rusia a algo así, pero dejó muy claro que responderían. But he was quite clear that they would respond. Let me make a basic point, agreeing. Permíteme hacer un punto básico. Estoy de acuerdo con la declaración del presidente Putin que has citado, es decir, que esto no tendrá ningún efecto en el campo de batalla. El campo de batalla está en Ucrania, no está en Rusia. La incursión en Kursk ha terminado. El territorio ruso está siendo atacado por Ucrania. Se están causando daños especialmente a las refinerías y demás, y ocasionalmente a los depósitos de municiones. Eso no es insignificante en términos de apoyo a la guerra, pero no es la guerra. La guerra se está librando en el este y el sur de Ucrania. Y tiene razón, si se daña a Rusia, eso no va a alterar el avance de los rusos en Ucrania, que continúa, como él dijo, prácticamente a lo largo de todo el frente, que es enorme. Ucrania es en efecto un país muy grande, y puede que haya perdido un 20% de su territorio, pero 80% más Rangsgrinderdord. But the remaining 80% is still the largest country in Europe. In terms of the drones, En cuanto a los drones, dijo que has mencionado la posibilidad de una operación de falsa bandera en Europa, pero en su opinión, en la opinión de Putin, el objetivo principal es militarizar Europa. Y, embajador, al observar la Europa actual, la situación y el estado de su economía, han perdido el gasoducto Nord Stream. También han perdido el gas siberiano, que ahora va de Rusia a China, en lugar de a Europa. ¿Qué tipo de apuesta es esta en Ucrania? Una que puede no tener fin en la mente de los líderes europeos. that it has no end in the mind of European leaders. Well, they're not thinking strategically or long term. Bueno, no están pensando de forma estratégica ni a largo plazo. En realidad, no saben qué hacer.
Ya hemos hablado de esto antes. No han presentado ninguna visión para Europa, ningún plan de paz, ninguna base para la coexistencia con Rusia, ninguna respuesta a lo que ocurrirá con Ucrania cuando termine la guerra, que acabará en algún momento. ¿Cuánto quedará de Ucrania? Es una gran incógnita. Parte de ella quedará, por supuesto. Así que no tienen una estrategia. Lo que están haciendo, una combinación de austeridad económica y expansión militar, realmente no va a resolver su problema de fondo. Como has señalado, han perdido su acceso a los suministros de energía barata procedentes de Rusia, en paralelo para la competitividad, especialmente de la industria alemana. Los franceses tienen un sistema de energía nuclear muy eficaz para la electrificación, por lo que están menos afectados por esto. Pero Europa está estancada. Ya sabes, el centro mundial de la ciencia y la tecnología se está trasladando a China. Los europeos van a China porque allí pueden obtener financiación e instalaciones que no pueden conseguir en Europa ni en Estados Unidos. Está ocurriendo una gran fuga de cerebros en Estados Unidos, científicos, ingenieros, matemáticos y otros. De hecho, hubo una encuesta que sugería que 3 de cada 4 científicos estadounidenses están pensando o han pensado en emigrar, en abandonar el país porque no creen que la administración Trump sea otra cosa que hostil a la investigación y el desarrollo científicos. Y así, los europeos no están dando una respuesta a sus propios hijos o nietos sobre cómo va a continuar Europa. Ya sabes, quiero decir, Europa es una gran civilización, un conjunto de países con valores comunes y logros históricos enormes. Está malgastando ese legado, no está construyendo sobre él, está permitiendo que se deteriore. Y supongo que una última observación, el rearme de Europa, que los europeos están llevando a cabo aumentando el gasto en defensa. Los franceses se han topado con la opinión pública en su intento de hacerlo, pero los alemanes siguen adelante. Algunos países, como España, con buen criterio, no están siguiendo este camino. Pero hay 2 consecuencias de ello. Una es que actúa como un seguro frente a un posible abandono por parte de Estados Unidos. Si realmente Estados Unidos se retira de Europa, en la medida en que el presidente Trump a veces da a entender que le gustaría hacerlo, entonces los europeos dispondrán de un medio de defensa propio y autosuficiente. Así que eso es una forma de protección. Pero la otra cara de la moneda es que dependerán menos de Estados Unidos. Serán menos vulnerables al chantaje y la presión estadounidenses y estarán más capacitados para desarrollar políticas independientes. En este momento no están desarrollando una política independiente. Hay esa escena espantosa en el despacho oval con el presidente Trump sentado detrás de su escritorio y todos los estados vasallos europeos allí, contritos, mientras Giorgia Meloni pone los ojos en blanco ante todo el asunto. Realmente ilustra lo perdida que está Europa. Tenemos unas elecciones próximamente en Chequia, y no está claro si los checos seguirán apoyando a Ucrania o la abandonarán, uniéndose a Hungría y Eslovaquia en su oposición a la continuación de la guerra. Y ya sabes, Europa no ha afrontado ni el genocidio en Palestina, ni la guerra en Ucrania, ni sus consecuencias estratégicas. Ha sufrido por ambos. La credibilidad de Occidente a nivel mundial está en su punto más bajo desde antes de que Colón se fuera de vacaciones a las Bahamas. Embajador, parece que Donald Trump, y supongamos que todo Occidente, quiere competir con China. Pero uno de los temas clave que usted ha mencionado, la fuga de cerebros que está ocurriendo ahora mismo, me parece el factor más importante para competir con China. Y sin embargo, nadie habla de ello en los medios de comunicación convencionales. Sí, no, en el ámbito general, eso es absolutamente correcto.
Llevo una década hablando de esto, porque no se puede ser competitivo levantando un muro arancelario y protegiendo la industria de la competencia. No se puede reindustrializar si se rechaza la inversión extranjera. No se puede mantener el liderazgo en ciencia y tecnología si no se colabora con otros más allá de las propias fronteras. Y como he señalado, y otros también, China cuenta ahora con más de una cuarta parte de la fuerza laboral mundial en STEM: científicos, tecnólogos, ingenieros y matemáticos. Es un país muy innovador, y quienes estudian estos temas dicen que ahora está a la cabeza en casi todas las tecnologías. Hay algunas áreas en las que Estados Unidos sigue a la cabeza y un par en las que lo hace Corea del Sur. Pero aparte de eso, en 57 de los 64 campos tecnológicos que evalúa el Instituto Australiano de Política Estratégica, China está en cabeza. Acabo de ver que la Universidad de Tsinghua, a menudo llamada el MIT de China, ocupa ahora el primer puesto del mundo en informática. La tercera y la cuarta mejores son otras universidades chinas: Jiao Tong, en Shanghái, y Beida, o Universidad de Pekín, en Pekín. Así que lo que estamos viendo es un cambio. Ya hemos visto cómo el centro de gravedad económico mundial se ha desplazado hacia algún lugar del Asia del Pacífico, incluyendo Japón, Corea y China. Ahora otros se están sumando, Indonesia, por ejemplo. Y ahora estamos viendo un desplazamiento del centro de gravedad del desarrollo tecnológico hacia esa misma región, con esos mismos países. Así que esto es inexorable. No se puede afrontar de la manera en que el presidente Trump ha intentado hacerlo. Es como la famosa historia del rey Canuto en Inglaterra, cuyos cortesanos le convencieron de que podía hacer retroceder la marea. Así que fue y se sentó en una silla en la playa, y la marea casi lo ahoga porque no obedecía sus órdenes. Hay tendencias en marcha económicas, científicas, tecnológicas, que no se pueden negar. Existen, persistirán. No hay nada que se pueda hacer para detenerlas. Suspender la inscripción de estudiantes chinos en Estados Unidos, en un momento en que China ya cuenta con universidades tan buenas o mejores que las estadounidenses, no va a ser otra cosa que acelerar el desarrollo interno en China. Y se ve cómo los científicos del mundo se están concentrando allí. Cada día hay un informe sobre algún experto destacado del Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos, incluso de Sudamérica, que se va a trabajar a China porque es allí donde están ahora las demás personas con talento, y la colaboración es la forma en que todo avanza. Así que ya sabes, hemos visto fugas de cerebros antes. En realidad, creo que tú eres producto de una. No es algo nuevo, pero la escala sí lo es, y también la dirección de la migración. Muchas gracias, embajador, por acompañarnos hoy. Gracias y que tenga un fin de semana maravilloso.